Hoy quiero tratar de cerrar, Dios mediante, esta serie que hemos hablado sobre el poder de la palabra de Dios. En nuestro primer estudio considerábamos la vitalidad de la Biblia, lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Los segundos dos estudios hablamos cuál debe ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Y en el día de hoy, en el cuarto tema de esta serie, es una serie temática, pero hoy vamos a exponer un texto, quiero compartir con ustedes cuando la palabra, es decir, la Biblia, es más que palabras. Cuando era pequeño se hizo famosa una canción traducida del italiano al español. Parola, parola, palabras, palabras, tan solo palabras hay entre tú y yo. Y eso me hizo pensar, en primer lugar, quiero introducir este tema, este versículo de Primera Tesalonicenses 2:13, pero antes de ir a este texto, quiero que consideres conmigo lo siguiente: la credibilidad de la revelación especial de Dios en la Biblia. ¿Cuántos seres humanos, y piense usted en esto, hasta qué punto usted cree que la Biblia es la revelación especial de Dios? ¿Hasta qué punto nosotros estamos en ese convencimiento? ¿Por qué le digo esto? Porque ¿de dónde proviene el hecho que nosotros le demos credibilidad a la Biblia? ¿De dónde proviene ese hecho? Una convicción intelectual, porque darle credibilidad a la revelación especial como palabra de Dios en mi vida significa que yo me sujeto a ella. Si no me sujeto, no obedezco, no pongo la autoridad de la Biblia por sobre mi vida, no estoy creyendo que la Biblia es la autoridad de Dios en mi vida. ¿De dónde proviene el hecho de que nosotros le demos credibilidad a la palabra de Dios? ¿Por qué he llegado a ese convencimiento? ¿Por qué mucha gente dice la palabra de Dios? De hecho, Satanás, ¿qué citó? Lo que Dios dijo en el pasado frente a Satanás. ¿Cuál es el origen de esa credibilidad en el hombre? ¿Cuál es el origen de esa credibilidad? ¿Por qué usted cree en la palabra de Dios? ¿De dónde proviene el hecho de que nosotros le damos credibilidad a la palabra de Dios? O mejor dicho, ¿cómo puede un ser humano ser convencido que las Escrituras son la palabra de Dios para luego tomarlas como autoridad en su vida? ¿Entiende la pregunta? ¿Cómo puede un ser humano ser convencido que las Escrituras son la palabra de Dios para luego tomarlas como autoridad en su vida? ¿Cómo el hombre llega a ese convencimiento? Porque me doy cuenta a través de los años que la mayoría, que muchos creyentes toman decisión, no tienen en cuenta la Biblia. A pesar de que afirman que creen en ella, no han rendido su voluntad. O mejor dicho, no han llegado a ese convencimiento, porque cuando alguien se convence que este libro maravilloso es la voz de Dios a tu vida y a mi vida, rindo mi voluntad a la voluntad de la palabra de Dios. Y no voy a tomar una decisión que sea contraria a ella. Este tema de cómo el hombre rinde su voluntad a la palabra de Dios fue un tema que comenzó a discutirse en el pensamiento cristiano en el tiempo de la Reforma. Y les explico por qué. Este tema surgió como algo clave en el tiempo de la Reforma. Los reformadores protestaron en contra de la autoridad de la Iglesia Católica Romana, porque ella decía que era ella como institución la autoridad final. En otras palabras, le dijeron a Martín Lutero: ¿cómo es posible que tú digas que los hombres no se deben someter a la autoridad del Papa? Eso va a producir una anarquía tremenda. Lutero replicó y dijo: no estoy proponiendo que los hombres
sean anárquicos, sino que reconozcan en sus vidas que no es la iglesia o el papa la autoridad sobre sus vidas. Aunque la máxima de la Iglesia Católica fue, la Iglesia Católica dice que la Biblia es la autoridad sobre todos los hombres. ¿Es correcto? Sí, pero está mal. Porque se pone la primera autoridad, ¿quién? La Iglesia dice. La Iglesia dice. Fue Martín Lutero quien protestó que no era posible que la Iglesia como organización tuviese el monopolio de las Escrituras. En otras palabras, que la autoridad de la Iglesia estuviese por sobre la autoridad de las Escrituras. Pero voy a decirte algo. No estamos de acuerdo, pero a veces mi voluntad está por sobre la autoridad de las Escrituras. ¿No es lo mismo? Ahora, estuviese por sobre la autoridad de las Escrituras. La propuesta protestante fue salir de debajo de la autoridad papal y sujetarse a la autoridad de las Escrituras. Es por eso que una de las máximas de la sole o solo es Escritura. Ahora, pero ¿cómo el hombre llega a esa conclusión de que la Biblia es la autoridad de Dios y se sujeta a ella? ¿Cómo es posible? El punto de discusión entonces surgió en esto. Y fue Juan Calvino quien comenzó a pensar en esta verdad. ¿Cómo el hombre puede decidir o entender que la Biblia es la revelación especial de Dios y cómo el hombre, usted y yo, creyentes, nos sujetamos a la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que convence al hombre que las Escrituras son realmente autoridad para el hombre y creíble, que son la autoridad y que son creíbles? ¿Qué convence al hombre? ¿Qué le convenció a usted? ¿Qué me convenció a mí de acerca? ¿Cómo puede el ser humano ser convencido que las Escrituras son la palabra de Dios para luego tomarlas como autoridad en su vida? ¿Qué? ¿Por qué nos sometemos a la palabra de Dios? En otras palabras, déjame darte unas razones. En primer lugar, porque las iglesias bíblicas lo enseñan. Porque las iglesias bíblicas lo enseñan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensa? ¿Nos sometemos a ella porque las iglesias bíblicas lo enseñan? ¿Amén? De hecho, la Confesión Bautista acerca de la Biblia dice lo siguiente: la Biblia es el único manual ¿de qué? De fe y de práctica. Y esa conclusión doctrinal está casi en todas las iglesias que tienen en alto la palabra de Dios. Pero, esto es cierto, pero ¿quién lo está enfatizando? La iglesia. A usted le enseñamos, usted debe someterse a la palabra de Dios. Bien, como iglesia lo enseñamos. Pero de nuevo, ¿quién está llevándote a esa decisión? La iglesia. Otros dicen por las evidencias que se demuestran. Yo lo he usado mucho. Cito acá el libro de Josh McDowell, Evidencias que exigen un veredicto. Hay suficientes evidencias para demostrar que la Biblia proviene de Dios. Y las usamos en los argumentos de defender nuestra fe. En la apologética cristiana, 1500 años, 40 autores, 3 idiomas, etc. Son evidencias que no se encuentran en otros libros. Y una persona puede llegar a la conclusión: wow, es cierto. Hay suficiente evidencia para reconocer que la Biblia es la voz de Dios y yo debo someterme a ella. Pero ¿cuál es el problema? Que fue mi razonamiento. Fue mi razonamiento. Así como otro puede decir: para mí no hay evidencias suficientes. ¿Sigue siendo qué cosa? Razonamiento. Piense en cuál es su conclusión. Tercero, otros han dicho porque cuando personas leen la Biblia, sus vidas son transformadas. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Por lo tanto, por la transformación en la vida,
Alguien puede decir, yo creo en las Escrituras porque ellas transformaron mi vida. Yo sé que son la verdad. Yo sé que son la verdad porque me enfrenté a ellas y ellas cambiaron mi vida. Pero de nuevo, la autoridad está sobre la experiencia. De ahí que usted dice, es que yo veo las Escrituras así. Yo las interpreto de esta forma. ¿Quién es la autoridad? ¿Su razón? ¿Sus experiencias? ¿Sus emociones? ¿O lo que el pastor predicó? ¿O la Biblia? ¿O lo que la iglesia enseña? ¿Te das cuenta? Piensa ahora. ¿Cómo es que tú has llegado al convencimiento en tu vida? Hay una sola respuesta. Usted la sabe. Y hay una sola razón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí va. Por el convencimiento del Espíritu Santo en ese hombre y en esa mujer. Mientras, escúcheme bien, mientras el Espíritu Santo no haga ese trabajo en su vida, usted estará convencido porque el pastor o la iglesia lo enseñan. Porque es lógico creerlo. Porque he visto el cambio en personas y en mi experiencia. Porque mi razón me dice que es así. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si es por esas razones, tú reconocerás que la Biblia es la palabra de Dios, pero no te sujetarás a ellas. Porque te hace falta ¿qué cosa? La obra del Espíritu Santo. Ahora, mire su vida. Porque fue Jesús quien dijo, Él, acerca del Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, verso 8, Él convencerá al mundo, al hombre. Ahora, pregunta, si usted, o mejor dicho una proposición, si usted ha sido confirmado por el Espíritu Santo, está capacitado para estar bajo las Escrituras. Y sus decisiones serán bajo ¿qué? La autoridad de la palabra de Dios y no racionales, no emocionales, no lógicas y de ninguna otra razón. Mire ahora su vida. ¿Qué decisiones ha estado tomando? ¿Están basadas en la sujeción a la palabra de Dios? Porque por el convencimiento del Espíritu Santo llegamos a esa conclusión. Porque si no, usted seguirá alimentándose intelectualmente o emocionalmente, pero no estará oyendo la voz de Dios. Ya que Jesús, ¿qué dijo? Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. A esto se les llama el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Quién nos da testimonio que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Por favor, acompáñame con Biblia abierta, 1 Corintios en el capítulo 2. 1 Corintios en el capítulo 2. Voy a mirar el verso 9, solo tengo un par de versículos en pantalla. ¿Y por qué el convencimiento, la aceptación de las Escrituras como autoritativas viene de parte de Dios al hombre cuando el Espíritu Santo le convence? Y mientras el Espíritu Santo no te convenza, tu vida seguirá siendo o seguirás tomando decisiones basadas en ¿qué? En lo que la iglesia dice, en tus conclusiones o por evidencias, pero no porque has llegado a ¿qué cosa? Al convencimiento de someter tu voluntad a las Escrituras. Observa lo que dice 1 Corintios capítulo 2, el verso 9. Antes bien, como está escrito, observa, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre que, todos juntos, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón, que son los tres medios en los cuales nosotros aprendemos. Por la observación, por el oír, y subir es la reflexión. Cuando evaluamos, sopesamos, pensamos. Estos tres medios
Le dan al hombre la capacidad de racionar, de pensar, de progresar, de decidir. Pero la revelación de Dios no le convence al hombre porque esto está por sobre esas capacidades del aprendizaje. Cuando Juan escribe su primera carta, primera de Juan, él le dice, y nosotros no necesitáis que nadie os enseñe nada, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, ustedes tienen el Espíritu Santo. Lo que Juan está atacando, que los gnósticos creían que la salvación venía mediante el conocimiento. No me gusta mencionar religiones, pero los testigos de Jehová enseñan que la salvación viene por medio del conocimiento. Y no es así. Viene por el convencimiento del Espíritu Santo de que Cristo es Salvador, que Cristo hizo una obra por nosotros. ¿Estás ahí en 2 Corintios capítulo 2? Observa, sin esta obra del Espíritu Santo, usted y yo no podemos reconocer la autoridad de las Escrituras y no podemos someternos a ella. Dice el verso 10, pero Dios, ¿qué hizo? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el verso 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, creyentes, sino que el que proviene de Dios, para que, dice, sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién me da el convencimiento? El Espíritu Santo. Lo cual también, dice el verso 13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando, mira qué interesante, lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué lo podemos acomodar? Porque el Espíritu Santo me ha convencido y me capacita para yo ponerme ¿qué? Bajo la autoridad de las Escrituras. Mira el verso 14. ¿Qué dice? Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El inconverso. Puede ser tu caso, que estás muy convencido de muchas cosas, pero no te ha dado finalmente ese testimonio del Espíritu Santo en tu vida y tienes que analizar tu vida espiritual. Pero el hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y te has fijado a veces, no, eso yo no lo puedo aceptar de la Biblia. O usted dice, no, con eso no estoy de acuerdo con la Biblia. Tiene que entrar a evaluar que si usted está convencido por otros medios y no por la obra del Espíritu Santo, porque escúcheme bien, el Espíritu Santo le capacita no solamente para reconocer, sino para cumplir, sujetar su voluntad a la palabra de Dios. De hecho, el ejemplo máximo es el Hijo, que le dice al Padre, pasa de mí esta copa, hágase, luego hágase conforme a tu voluntad. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. ¿Y qué más? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿qué tipo de decisiones usted está tomando a la luz de las Escrituras? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Por razón, por emoción, por supuesta lógica, por percepción? Pero no por la convicción del Espíritu Santo, porque jamás el Espíritu Santo llevará a un creyente a tomar una decisión que sea contraria ¿a qué? A lo que Dios dice en su palabra. Mira el verso 15. En cambio, el espiritual, ¿qué hace? Evalúa, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo me ha convencido. Pensando en esto, cuando la palabra de Dios, mire conmigo la proposición del tema de hoy, cuando la palabra es más que palabras, ¿lo entiende ahora? ¿Te entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿quiénes son los que pueden entender esto? Racionalmente, todos. Pero por convicción, ¿quiénes?
mente, los que tienen la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo yo sé? ¿Cómo sabemos que usted tiene la mente de Cristo? Por medio de las decisiones que diariamente usted está tomando. Observa lo que dice Pablo, cuando la palabra es más que palabras. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar, y nos vamos a mantener en ese texto en el día de hoy, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. ¿Qué? ¿Ellos no la oyeron como palabras de hombre, sino que las oyeron según en verdad la palabra de Dios? Mira conmigo, al leer este pasaje de hoy, faltó una parte del versículo ahí, al leer el pasaje de hoy vemos que Pablo agradece continuamente a Dios por sus hermanos. ¿Y por qué agradece? ¿Por qué dice, sin cesar damos gracias a Dios? Por la actitud que ellos tuvieron cuando escucharon por primera vez el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo recibieron esos hombres el mensaje de Pablo? ¿Como palabras humanas? ¿Como palabras de hombre? ¿Como un buen discurso? Oh, pastor, fue buena la predicación, qué interesante. Pero eso sigue siendo a nivel ¿qué? Intelectual. Ellos reconocieron la palabra de Dios en sus vidas. Y quiero compartir contigo 3 disposiciones hacia la palabra de Dios que evidencian que la palabra es más que palabras. 3 disposiciones hacia la palabra de Dios que evidencian que la palabra es más que sencillas palabras. En los primeros versículos, si tienes tu Biblia abierta ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2, verás en los primeros versículos cómo Pablo cuenta cómo él llevó el Evangelio y lo difícil que fue. Pablo viene de problemas, de persecuciones, y cuando llega a Tesalónica estuvo poco tiempo y se produjo un conflicto grande. ¿Quiénes perseguían a Pablo? Los opositores del Evangelio. Vinieron en contra del apóstol Pablo y también Pablo tuvo que salir y también sufrieron los creyentes que se convirtieron. Hoy damos gracias al Señor porque una persona puede dar testimonio de su fe en Cristo Jesús y no tener mayor que problemas y persecuciones. Pero si tú miras el verso 3 del capítulo 3, dice Pablo, les escribe lo siguiente. Capítulo 3, verso 3 de 1 Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Creyentes deben saber que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Si usted se sujeta a la palabra de Dios, posiblemente pierda clientes, porque ese cliente va a querer manejarse con usted en negro, no en la parte legal. Pero usted sabe ahora que como creyente debe sujetarse y debe respetar las autoridades. Usted ya sabe que no puede tener ese tipo de prácticas, convivencias, actitudes y acciones que tenía antes en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora usted está bajo la palabra de Dios. Pero ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Es por eso que el Jesús dice claramente, en el mundo tendréis aflicción. Cuando sujetamos a la palabra de Dios, ¿qué vienen? Eso de que cree en Dios y se acabaron tus problemas, mentira. Ofrecer a Dios como un panadol cósmico, tómalo y se te van a quitar todos los dólares, no es cierto. No es cierto. Depende del propósito que Dios tiene en su vida. 3 disposiciones que hace a la palabra de Dios que evidencian que la palabra es más que palabras. ¿Cómo lo evidenciaron ellos? En primer lugar, ellos aceptaron la palabra. Presta atención, ellos aceptaron la palabra de que cuando dice el texto, recibisteis la palabra de Dios que os oísteis de nosotros. Lo primero que vemos acá es que ellos aceptaron el mensaje como ¿qué? Palabras de Dios. Ahora, yo no sé con qué disposición viene usted domingo a domingo, porque usted puede venir con la disposición intelectual. ¿Qué voy a aprender hoy? Usted va a aprender. Quienes enseñamos acá
nos comprometemos con enseñar el texto y presentar la palabra de Dios. Y usted puede adquirir, ¿qué cosa? Conocimiento. Y salir después de años acá y hablar de hermenéutica, de homilética, de exégesis, etc. Pero a nivel, ¿qué? Intelectual. Pero escúcheme bien. ¿Ha venido usted a oír la voz de Dios? Mira, estos hermanos, ellos aceptaron la palabra. Cuando recibisteis, la palabra recibir acá es escuchar. Ellos cuando escucharon al predicador, oyeron más que la voz del predicador. Oyeron más que la voz del orador. Detrás del orador, detrás del mensajero, ¿quién estaba? El mensaje de la palabra de Dios. Es por eso que es triste cuando dicen, no, a mí no me gusta este predicador porque es muy aburrido. Puede que lo sea, yo creo que un predicador aburrido es un pecado. Y que uno tiene que hacer lo mejor posible para mantener a las personas, pero detrás de la oratoria, de la buena capacidad, porque no todos los predicadores somos iguales o tenemos la misma dinámica. Detrás del hombre, ¿qué viene? El mensaje de la palabra de Dios. Y el que decide no venir, y el que decide no congregarse, ¿qué está rechazando? La palabra de Dios. Y si usted viene porque hoy hay comida, o porque los invitaron nada más, usted está rechazando ¿qué cosa? La palabra de Dios. De que cuando recibiste la palabra las palabras de Dios fueron más que palabras de hombres, sino que la aceptaron. Le dieron la bienvenida en su vida porque reconocieron que eran verdad de Dios. La dice que de cuando la recibisteis la palabra de Dios. No recibieron las palabras a Pablo como un vocero. Tesalónica, al igual que el mundo griego, ¿qué le gustaba? La oratoria, la comunicación, los pensamientos. ¿Recuerdas Pablo en Atenas cuando lo invitaron a dar un discurso en el Areópago y lo escucharon atentamente, pero solamente querían oír palabras? No oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y mira, ellos aceptaron la palabra que oísteis de nosotros. Es decir, que Pablo solamente fue ¿qué cosa? El instrumento. Juan dice que él era una vara que se movía por el viento. De vez en cuando Dios a veces utiliza hasta un burro para traer el mensaje, porque el mensajero no es el más importante. Es el mensaje de Dios. La Biblia debe ser aceptada como palabra de Dios en mi corazón. Dice el Salmo 119, versículo 11. ¿Usted lo conoce? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahora, deténgase por un momento. De los 28 minutos que llevamos de predicación, ¿qué es lo que usted ya atesoró en su corazón de lo que se ha dicho? Salmo 119, versículo 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo. Y agrega, hasta el fin. ¿No es un buen versículo para que usted memorice este año? Márquelo ahí, Salmo 119, verso 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El corazón en la Biblia tiene que ver con el centro de deseos, de pensamientos, es el centro de comandos de la vida. Y con mi corazón yo debo aceptar el mensaje como ¿qué? No solo como palabras, sino como la palabra de Dios, la manera como el creyente trata su Biblia. Por eso enfatizo mucho, traiga su Biblia. Yo sé que pongo los versículos ahí, lucho de ponerlos o no ponerlos. A que no lo hagan, prefiero que ustedes lo lean, porque lo están mirando. Pero qué mejor que marcar su propia Biblia, que tiene sus propias lágrimas, que Dios le ha hablado. Y usted puede marcar, oh, este versículo marcó mi vida. Y usted puede tenerlo ahí como un tesoro. La forma en que usted trata la Biblia es como trata la palabra de Dios. 3 disposiciones hacia la palabra de Dios que evidencian que la palabra es más que palabras. Ellos aceptaron la palabra, pero no simplemente ellos aceptaron la palabra, sino que en segundo lugar, no solamente ellos aceptaron la palabra, sino que ellos apropiaron la palabra.
No simplemente la aceptaron. Porque usted puede decir intelectualmente, sí, es la palabra de Dios. Recuerda que la iglesia lo dice, las evidencias lo dicen, las experiencias lo dicen, mi razón me puede convencer, pero ¿qué es necesario? Que el Espíritu Santo convenza mi vida. ¿Y cómo lo vemos acá en ellos? Porque ellos, en primer lugar, ellos apreciaron la palabra. Ellos reconocieron la palabra, la disposición, ellos aceptaron la palabra. Pero en segundo lugar, verso 13 aún dice, ellos se apropiaron de la palabra. Porque, ¿qué dice el texto? Cuando ellos oyeron la palabra de Dios, dice que nuevamente el mismo verbo, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. Cuando la recibisteis, no como palabras de hombre. Y es interesante al mirar este texto, cuando Pablo les enseña acá acerca de esta verdad, de cómo ellos van recibiendo, por lo cual también dice Pablo, nos alegramos que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, vuelve a repetir el verbo, la recibisteis, no como palabras de hombre. Y aquí el énfasis del verbo es diferente, a pesar de que en castellano es exactamente lo mismo. El énfasis de este verso es en cómo en cómo se reacciona activamente. Una es le dieron la bienvenida, sí es la palabra de Dios, pero otra le dieron lugar en su vida para que esa palabra produjese una acción. En Navidad le regalamos nosotros un juguetito a nuestros nietos. Uno de los juguetitos que ellos recibieron era un carrito a control remoto. Vienen con las baterías, pero mientras yo no le ponga la batería, el juguetito ¿qué? No anda. Recibieron el regalo, pero hay que colocar la batería para que el autito se active y funcione. ¿Nota la diferencia? Uno es aceptarlo, pero otro es dejar que esa palabra trabaje en mi vida. La recibisteis. Ellos aceptaron la enseñanza, en otras palabras, se sujetaron a ellas. No solamente la creyeron como palabra de Dios, porque en ese punto la mayoría de la congregación llega a ese mismo punto. Pero dejar que ahora ella trabaje en mi vida por medio de la decisión de apropiarnos de la palabra de Dios, porque la recibisteis no como palabras de quién, nuevamente de hombre. Y a veces aquí ocurre. Ah, no, el pastor lo dijo eso por mí. Entonces, ya no está recibiendo usted la palabra de Dios. Está recibiendo la exhortación del hombre. O el mensaje de hoy fue duro. Puede que haya sido duro. Pero de nuevo, tiene que evaluar qué está aceptando. Racionalmente, la exhortación, o Dios está hablando a tu vida y vas a poner esa verdad en tu corazón como palabras de hombre. Si no, dice, no como palabras de hombre, sino según en verdad. Es decir, por el contrario, ellos la recibieron como palabra de Dios. Es por eso que hay que oír. Y ahí usted va a ver los verbos oír y recibir. Oír y recibir. Porque la fe viene por él. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La Biblia no simplemente debe ser aceptada con el corazón, sino que debe ser apropiada, y en este caso, a la mente. Para que ella comience ¿qué? A trabajar. La victoria del creyente. La victoria del creyente no está en cómo se siente, sino en cómo piensa. ¿Lo tiene? Satanás nos hace sentir. Por eso es que todas nuestras decisiones son muy carnales. Las tomamos en enojo, por molestia, por emociones, pero no intelectualmente. Y la palabra de Dios no quiere afectar las emociones. Los predicadores modernos afectan las emociones. La predicación bíblica afecta ¿qué? El corazón, la mente del hombre. Usted conoce el Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y en su ley qué hace? Medita de día y de noche. ¿Con qué medita? Con su mente. Mira Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino que
transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Dios no quiere, Satanás quiere y las emociones quieren controlar la mente. Satanás, el mundo, mi carne, las emociones quieren controlar la mente. Por eso existen los famosos lavados de cerebro. Dios no quiere controlar la mente. ¿Sabe qué quiere Dios? Transformarla. Porque su mente no sirve. Su mente está llena de pecado. Su mente está llena de basura. Su mente está llena del yo, de la carne, del pasado. Y eso necesita ¿qué cosa? ¿No fue Jesús quien dijo, santifícalos? ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Es por eso que la primera aspecto de la armadura del creyente, ¿cuál es? El yelmo. ¿De qué? Salvación. Seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿Y quién la da? El Espíritu Santo de Dios. Mi forma de pensar, las decisiones que tomo, escúcheme bien, reflejan qué realmente he entendido acerca de la verdad de Dios. Mi forma de pensar, las decisiones que tomo reflejan que he aceptado y me he apropiado de las verdades de la palabra de Dios y que estoy oyendo o que estoy leyendo. Hemos considerado dos disposiciones hacia la palabra de Dios. Dos disposiciones. La primera es que estos hermanos evidenciaron que la palabra que recibieron fue más que palabras porque ellos aceptaron la palabra, apropiaron la palabra. Pero déjame decirte algo. Podemos llegar hasta este punto y no cambiar. Tú puedes en tu vida, en tu peregrinaje, llegar a este mismo punto de aceptar, de apropiar, pero falta algo más. La batería vienen, es parte del paquete, las pongo en el juguetito, pero aún así no funcionan. ¿Por qué? Porque yo tengo que activarla, tengo que encenderla para que funcione. Y eso tiene que ver en tercer lugar con aplicaron la palabra a sus vidas. Pablo agrega, la cual, hablando de la palabra, ¿la cual qué? ¿La cual qué? Mira el verbo. Actúa. Esa palabra es energizar. Esa palabra es capacitar. Pablo declara que la palabra de Dios obra en el creyente, la cual actúa en ¿quiénes? Vosotros, los creyentes. Escúcheme bien. Hay 4 terrenos, solo uno de 4 responde. Y usted está sentado acá. Y yo no sé por qué ha llegado el convencimiento de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si no fue el Espíritu Santo, no podrá sujetarse a la Biblia y no estará capacitado para obedecerla. Es por eso que debemos examinarnos a nosotros. Y no importa los años que usted lleve en el Evangelio. Usted debe examinar su vida. Pablo dice que la palabra actúa significa que tiene la capacidad de operar, de energizar. Tiene el sentido de llevar a cabo algo como se espera cuando es utilizado. Esa es la idea. Dios lo dijo así, Isaías 55:11, mi palabra no volverá a mí vacía. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Pero ¿por qué no cambiamos si nuestras decisiones son carnales y no bíblicas? El verso 14 de Primera Tesalonicenses dice lo siguiente, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias. Es decir, hubo un cambio en ellos. Imitaron a sus hermanos, imitaron al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no simplemente, ahora, no es suficiente, creo que tengo esta declaración, no es suficiente apreciar la palabra, e incluso apropiar la palabra. Debemos dar un paso más allá. Debemos aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Observe el consejo de Santiago, capítulo 1, verso 22. ¿Cuál es el consejo de Santiago? Santiago capítulo 1, verso 22. ¿Cuál es? Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente ¿qué? Oidores. Y agrega, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para hacer su trabajo en nuestras vidas. Jeremías 23, 29. Usted conoce este texto.
El profeta dice, Dios hablando a través del profeta en Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? No es suficiente apreciarla, la palabra, no es suficiente apropiarla, hay que aplicarla a nuestras vidas. ¿Y quién toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión? Usted y yo. En Marcos capítulo 3, en los primeros 5 versículos, hay un relato interesante. Ahí encontramos la historia de Jesús en una sinagoga y un hombre que tiene la mano seca. Tenemos el cuadro ahí. Jesús y el hombre con la mano seca. No lo vamos a mirar. Los líderes religiosos estaban expectantes a ver qué va a hacer Jesús en un día de reposo. Ahí están. Ahí está ese hombre con la mano seca. Una mano seca es una mano inmóvil. No la puede mover. La única forma de mover una mano seca, muerta, es que yo la levante. Y aun si la levanto, cae. ¿Por qué? Porque es una mano muerta. Ahora, Jesús, ¿qué le dice? En el relato, en Marcos capítulo 3, en el verso 5, Jesús le dice, extiende tu mano. ¿Puede hacerlo? No puede hacerlo. Porque tiene la mano muerta. Pero a pesar de que tenía la mano muerta, Él extendió. Porque cuando la palabra de Dios llega al corazón, no solamente se oye, se apropia, se aplica, se obedece. Y en la obediencia estuvo el milagro. Dice el verso 5, y Él la extendió. No podía hacerlo, pero lo hizo ¿en qué? En obediencia. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que humanamente son qué? Señor, esta palabra tuya no lo puedo hacer. Y tal vez nos falta decir, Señor, en tu nombre. Señor, en tu gracia. Señor, me arrepiento. No he creído en ti lo suficiente. He racionalizado las escrituras, pero no las he aceptado en mi vida como tu voz para mí. Incapaz como ese hombre. Pero ese hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y en esa obediencia estuvo la capacidad del Señor. Vinieron 10 leprosos. Se fueron leprosos. Pero Jesús le dio una orden, vayan y preséntense ante el sacerdote. Los 10 fueron en obediencia. ¿Y los 10 qué? Fueron sanos, porque el texto dice, mientras que iban. Tal vez hoy decidir sujetar tu voluntad a la palabra de Dios no va a ser fácil, pero en el tiempo vas a tener recompensas. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Yo me acuerdo cuando me fui a Argentina. A los 3 meses yo dejaba el seminario. Era el año 87. Entré marzo, en abril, ya a los 3 meses no aguanté más y decidí venirme. Renunciaba. Había dejado a mi familia, cosas sentimentales, estaba lejos, una cultura que me era difícil, todo era extraño. Además atacaban mis creencias bíblicas de ese entonces o mi error doctrinal de aquel entonces que no lograba discernir. Y yo un día viernes dije, este viernes como salen los buses, me voy. Dejo. Ya tenía mi maleta, todo preparado. Y el día viernes antes de irnos había un culto. Y en ese culto se predicó acerca de Job. Donde Job tuvo dificultades, perdió todos sus negocios. Y dice el texto que Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Esa es la declaración de Job. ¡Qué hombre! Pero cualquiera dice lo mismo al comienzo de las pruebas, pero mantenerse con la misma firmeza durante las pruebas es otra historia. Pero el verso 21 dice lo siguiente, y esto no es Job, esto es el escritor. El escritor dice de Job, después de que cierra el libro, el escritor dice, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
No me gustaba donde estaba. No quería estar donde estaba. Me sentía mal. Muchas cosas estaban en mi corazón. Pero yo entendí una cosa. Te quiero en este lugar. Terminó esa capilla, ese culto. Fui el primero que corrió. Me fui a mi cama, a mis 2 maletas que tenía preparadas. Y me puse de rodillas y dije, Señor, no sé lo que tú quieres, no entiendo. Pero me someto a tu voluntad. Y desde ese día, desde el año 87 hasta el día de hoy, mi vida y la vida de mi familia no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero sí creo que es mejor hacer la voluntad de Dios que estar lejos de ella. Y cada vez que oigo la palabra de Dios, no es solamente palabras, sino que es la palabra y sujeto a mi voluntad, a ella. En resumen, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Debemos aceptarla con el corazón. Debemos apropiarla con la mente, pero debemos aplicarla a la voluntad. El Espíritu Santo hará todo. Pero tú debes tomar, ¿qué? La decisión. ¿Será hoy un buen momento para que nos arrepintamos de nuestras malas decisiones? ¿De nuestras decisiones emocionales, carnales, pasionales? Y no sujetarnos a la palabra de Dios. O mejor dicho, decida este año. No tomar decisiones que sean, ¿qué? Contrarias a la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Póngase de pie, por favor. Tome su Biblia. Tome su teléfono si no tiene Biblia. Toma su teléfono, simbólicamente. Tome la declaración y diga conmigo, mira conmigo, esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me dirá la palabra de Dios y con humildad confieso, mi mente está atenta, mi corazón está dispuesto y con tu ayuda no volveré a ser el mismo, porque hoy hablarás a mi vida. Amén. ¿Ha hablado el Señor a su vida? Dígame, ¿ha hablado el Señor a su vida? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Voy a darle un tiempito para que cierre sus ojos ahí donde está y usted reflexione delante del Señor. Dios, has hablado a mi vida. Pero es una evaluación también para usted, que el convencimiento de la palabra de Dios en su vida no es su razón, las experiencias, las emociones. Porque cuando el Espíritu Santo confirma en la vida de una persona que la Biblia es la verdad específica de Dios para tu vida, usted debe tomar la decisión de qué? De sujetarse a ella. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Espíritu de Dios a través de su palabra? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado, porque solo tú eres Dios y solo tu Espíritu Santo quebranta y transforma las vidas. Quebranta mi vida, Señor, cual piedra tras el impacto del martillo. Destroza nuestras vidas, porque tu palabra es como una espada que penetra hasta lo profundo, pero también restaura, cambia, capacita. Haznos un pueblo de tu palabra y no permitas que emociones, que malas decisiones nos saquen del lugar correcto, que es tu voluntad en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas. Tú has mostrado a cada uno de nosotros, primero a mí, mis errores. Líbrame de aquellos que me son ocultos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.